puede servirle para utilizarlas como capital de trabajo y así enfrentar su operación y enfrentar específicamente la situación coyuntural grave que hoy estamos atravesando. Adicionalmente, es sabido que una empresa en dificultades normalmente deja de pagar sus obligaciones y los acreedores o parte de ellos perfectamente pueden ejecutar de manera individual a ese deudor a través de un proceso ejecutivo, de un proceso de restitución de bienes. En consecuencia, otro beneficio que plantean los mecanismos ordinarios y extraordinarios de insolvencia tienen que ver con que una vez la empresa es admitida al proceso concursal ordinario, repito, o extraordinario, a partir de ese momento se suspenden los procesos de naturaleza ejecutiva, los de cobro coactivo, las restituciones de bienes. Y esos procesos, especialmente los primeros que señalé, se tendrán que incorporar al proceso concursal para que sea dentro del trámite de la insolvencia que se atiendan esos créditos de esos acreedores. Claro, es importante aquí también señalar, como lo miraremos en la siguiente gráfica. En este caso específico, se trataba de una empresa que se llama Conexel, que fue presentada al proceso concursal en el año 2015 y dentro de ese proceso especialmente, lo pueden ustedes mirar aquí, en la parte resolutiva de una solicitud que nosotros le hicimos al juez concursal, ¿para qué? Como tenía medidas cautelares dictadas dentro de procesos ejecutivos y de cobro coactivo, con importantes recursos retenidos, entonces le solicitamos al juez concursal, repito, una vez ya se encontraba esta compañía admitida, que se ordenara el levantamiento de las medidas cautelares con la respectiva entrega de los recursos a la empresa, lo cual le servía de capital de trabajo. Aquí, en consecuencia, se podrá mirar dentro de la parte resolutiva de una decisión de la Superintendencia de Sociedades que ordena el levantamiento de las medidas cautelares más la entrega de los recursos. Ahora, aquí también esto hace mención a decisiones de la Superintendencia de Sociedades dentro de otros procesos concursales que llevamos nosotros, en donde toma decisiones respecto a la retención de recursos de otros procesos diferentes al concursal con la respectiva entrega de los recursos. Para este caso en especial, a Panthers le ordenaron devolverle a la fiduciaria Corfi colombiana algo así como 8.000 millones de pesos, recursos que desde luego son muy bienvenidos para una empresa en dificultad porque le permite atender en mejor medida su operación. También, como es sabido, a una empresa en dificultades, desde luego le pueden embargar, no solamente retener recursos, sino embargar sus activos. Y también dentro de los beneficios está ese. Acá, a esta otra compañía, la superintendencia, una vez desde luego estaba ya dentro del trámite concursal, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que recaía sobre activos y aparte de eso, de liberarlas, le solicitamos al juez concursal que dentro del proceso de insolvencia permitiera la venta de estos activos porque no eran operativos en ese momento, de suerte que también la compañía, esa en particular, pudiese obtener por ahí también recursos para enfrentar su actividad empresarial. Vamos a mirar ahora quiénes pueden acceder a los procesos concursales, bien el ordinario de la ley 1116 o bien el extraordinario del decreto 560. Podrán ustedes observar que al régimen de insolvencia pueden acogerse, primero, las personas naturales comerciantes, es decir, todo aquel que desenvuelva una actividad que la ley considera como mercantil, artículo 20 del Código de Comercio, o las personas jurídicas no excluidas del régimen, es decir, la mayoría de las empresas que tienen funcionamiento en Colombia. Aquí podemos observar personas naturales, personas jurídicas.
Ahora, el inicio de todo proceso, ya conociendo que pueden acceder personas naturales comerciantes, cuyo juez competente del proceso serán los jueces civiles del circuito, o las personas jurídicas, vale decir, las empresas, cuyo juez natural será la Superintendencia de Sociedades, tienen que encontrarse dentro de unos presupuestos que la ley ha denominado de admisión concursal, que están establecidos en el artículo 9, a saber, el proceso de reorganización de un deudor necesariamente supone las siguientes circunstancias. Primera, que se encuentra o en situación de cesación de pagos o en situación de incapacidad inminente para atender esas obligaciones. ¿Qué significa la cesación de pagos? Sencillamente que un deudor, cuando tenga 2 o más obligaciones vencidas o 2 o más procesos ejecutivos en su contra, iniciados por diversos acreedores y cuyo valor de las obligaciones represente no menos del 10% de su pasivo total, ya estaría habilitado para iniciar un proceso concursal. En consecuencia, cesación de pagos es el primer presupuesto establecido en el artículo 9. Ahora, el segundo presupuesto supone que la empresa esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones, pero que en un plazo razonable de un año considere que, de acuerdo a unos flujos de ingreso de recursos, no va a poder atender su operación. Eso es lo que se denomina incapacidad inminente de pago. Sin embargo, hagamos aquí ya una primera precisión. El decreto 560, dentro del acápite respectivo a las suspensiones, dejó sin efecto esta causal por el término de 2 años. En consecuencia, eso significa que hoy el deudor habilitado para ingresar a un trámite concursal será aquel que se encuentre en cesación de pagos. Pero esto nos impone a nosotros hacer una precisión muy importante. Fíjense ustedes cómo la ley 1116 es precisa frente a su ámbito de aplicación, así como al presupuesto de admisión concursal. Mientras que el decreto 560, que establece 2 procedimientos extraconcursales, considera como ámbito de aplicación a todo deudor afectado por las causas que desencadenaron la declaratoria de emergencia económica. ¿Qué quiere decir eso en los efectos prácticos? Que para que un deudor pueda acogerse a uno de los mecanismos extraordinarios establecidos en el decreto 560, pues necesariamente habrá de empezar a incumplir con sus obligaciones a partir de marzo de este año en adelante. Luego eso entonces ya impone una serie de conclusiones. La primera es que deudor, empresa o persona natural comerciante, que tenga obligaciones preexistentes, adeudadas a esa fecha, marzo del año 2020, no podría en principio acogerse a los mecanismos de negociación extraordinaria establecidos en el decreto 560. Nosotros, en particular, hemos considerado que esa distinción no le hace bien a la empresa en situación de dificultad, por varias razones. La primera es que finalmente una empresa que tenga obligaciones preexistentes adquiridas a marzo, es decir, que a su pasivo revisando un estado financiero del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, con obligaciones tributarias o con proveedores o con las entidades financieras, pero que por virtud de la pandemia igualmente se está viendo afectada, pues debería tener la posibilidad y la facultad de acceder a estos mecanismos extraordinarios. En ese orden, entonces, hay 2 interpretaciones. La nuestra, que acabo de mencionarla, por la cual consideramos que debería abrirse el abanico, tanto del decreto 560 como de la ley 1116, para cualquier deudor, dependientemente de la fecha en aplicaciones. Pero parte de la doctrina, parte de los estudiosos,
también han considerado que los aspectos establecidos en el decreto 560 serían exclusivos para aquellas obligaciones nacidas a partir de marzo. Vamos a esperar los primeros pronunciamientos de los jueces concursales para ir entonces orientando los postulados es el que finalmente se va a antojar como válido y posible. Permítame. Visto ya los presupuestos básicos, los objetivos que consagra nuestra ley 1116, también hay otros presupuestos de tipo ya más formal para que una empresa pueda acogerse al trámite concursal, que corresponde a no haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución. Pero aquí también hagamos mención, el decreto 560, por un término de 2 años, ha suspendido esa causal. Algunos hemos considerado que es insuficiente ese tiempo de 2 meses, sino que debería dejarse esa causal suspendida de manera indefinida. Ahora, este es muy importante dentro de los requisitos o los presupuestos establecidos en la ley. No llevar contabilidad regular de sus negocios conforme lo establece la ley. Claro, por varias razones, porque los procesos concursales están regidos por principios fundamentales, pero para lo que estoy explicando, bien vale traer a colación el principio de información y el de transparencia. Todo proceso concursal nace desde una buena contabilidad, diligenciada conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Ese es un requisito ineludible dentro de todo proceso concursal. Estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales y no tener a cargo obligaciones vencidas por retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales o frente a los trabajadores. Aquí también hagamos una mención. Esa era una barrera que establecía la ley 1116, que era difícilmente superable por los empresarios en ese momento, razón por la cual fue también modificada a través de la ley 1429 de 2010 y hoy lo que se ha establecido es, y es muy importante aquí señalarlo, es cualquier deudor en las consideraciones que acabé de señalar, es decir, que se encuentre o en cesación de pagos o en incapacidad inminente de pago con el parangón que hice frente a este último punto, se puede acoger a un proceso concursal teniendo para este momento retención a la ley que es muy común o tener obligaciones de seguridad social insolutas. Pero la ley ha dispensado en el tiempo el pago de estas dos importantes obligaciones. ¿Para qué momento? Para aquel en el cual vaya a confirmar el acuerdo de reorganización, que es el aspecto final de todo proceso concursal. Puesto esto en palabras más sencillas, las obligaciones por concepto de retenciones obligatorias y de seguridad social no hacen parte de los procesos concursales, no serán objeto de negociación dentro de un acuerdo de insolvencia, pero su pago hoy por virtud de la insolvencia y como está establecido desde la ley 1429, se pueden pagar hasta un momento determinado, es decir, eso tiene unas consideraciones de caja importantes, pero ojo, nosotros lo que siempre les recomendamos a las empresas que asesoramos es que se tracen planes de pago urgentes frente a estas dos obligaciones para evitar el pago y el reconocimiento de los intereses, porque recordemos que frente a estas dos situaciones sí se generan los mismos. Ahora, vamos a revisar, y esto aplica tanto para la ley 1116, procesos ordinarios, como para los establecidos en el decreto 560. ¿Qué documentos son los que se requieren para adelantar un proceso concursal? Entonces, antes de explicarlos de una manera muy general,
voy a hacer mención a varias cuestiones. Hay una sintomatología para identificar cuando una empresa o una persona natural comerciante está atravesando una dificultad económica o se encuentra en una fase de preinsolvencia. Cuando quiera que hay retrasos en el pago de los salarios, cuando no se está atendiendo de manera oportuna el pago de la seguridad social, de los impuestos, de otras acreencias. Cuando se empieza a presentar esa situación y esto se empieza a volver sistemático y recurrente, entonces ya esa empresa se encuentra en fase de preinsolvencia y perfectamente podría ya empezar a evaluar la iniciación de un proceso concursal. En Colombia, en nuestro país y en algunas otras legislaciones de esta parte del mundo, no es obligación para el empresario y los administradores que están en fase de preinsolvencia acogerse a los trámites concursales, a diferencia de otras legislaciones como por ejemplo la española, la francesa, la alemana, la italiana, que han considerado, la de Singapur, que han considerado que es una obligación del empresario en situación de insolvencia acogerse a los procesos concursales en respeto de dos frentes. El primero, el del patrimonio, que es la prenda general de los acreedores, y segundo, precisamente para respetar las acreencias debidas a terceros. Valga aquí decir que esta obligación de someter al concurso la empresa cuando está en dificultades, por virtud de la actual pandemia, ha sido suspendida en prácticamente todas las legislaciones donde existe esa obligación. Retomando ya que una empresa ha adoptado una decisión responsable, razonable, seria, de acogerse a un proceso concursal, una vez ha evaluado los beneficios, las condiciones, las estrategias, porque aquí también, permítaseme señalarlo, un proceso de recuperación empresarial no es un proceso legal, no es un proceso que requiera la presencia fundamental y absoluta de un abogado o de abogados o de contadores, porque tampoco es un trámite contable. No, es un proceso económico, es un proceso de negociación que, claro, tiene aristas legales, contables, tributarias, administrativas, pero en esencia lo que requiere es alta capacidad de negociación, como lo vamos a mirar cuando llegue al punto específico de los acuerdos de reorganización. Retomando qué documentos se requiere cuando se han adoptado medidas responsables y serias de acogerse a un proceso concursal, tenemos lo primero, que corresponde a los estados financieros correspondientes a los 3 ejercicios anteriores. Esta normatividad, bajo NIF, establece que estos estados financieros deben cumplir con una serie de requisitos y presupuestos mínimos para que puedan llevan información fiable a los acreedores. Ahora, aparte de los estados financieros de los 3 ejercicios anteriores, también corresponderán esos mismos estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior a la fecha en que se va a radicar un trámite concursal. Es decir, si una empresa se va a acoger a un proceso concursal ordinario o extraordinario en la medida en que se adecue al presupuesto de admisión establecido para cada uno de ellos, entonces si la va a hacer con corte al mes de junio 30 de este año, luego entonces sus estados financieros frente a este último punto corresponderán a la fecha anterior, 30 de mayo de este año, si es que se hizo. Un estado de inventario de activos y pasivos, relacionamiento de lo que tiene y lo que debe. Otro de los puntos que debe presentarse con toda solicitud concursal, repito, en cualquiera de los escenarios en que nos encontremos, Ley 1116, Decreto 560, es la memoria explicativa de las causas de crisis. Documento transversal, documento fundamental dentro de todo proceso concursal. Es el relacionamiento
de las razones o causas que motivan la insolvencia. Y me quiero detener acá para hacer los siguientes comentarios en torno a este documento. Por eso hemos dicho, este es un documento transversal que debe involucrar absolutamente a toda la compañía. ¿Cómo nosotros diseñamos una real causa de crisis o reales causas de crisis? Desde los siguientes conceptos. El primero es, la causa de crisis es una característica central. Y es que cuando se presenta, cuando tiene ocurrencia dentro de una compañía, el empresario ya no podrá hacerle frente él visto de manera independiente y autónoma, sino que necesariamente para su superabilidad requerirá el concurso, el apoyo del grueso de sus acreedores. Esa es la primera característica de una causa de crisis. Y las causas de crisis, bien valga aquí decirlo, tienen unas condiciones. Bien pueden ser internas o bien pueden ser externas. Internas dependen de la voluntad del empresario, que no tiene trabajadores idóneos, competentes, exceso de pago de nómina, que presenta elevado endeudamiento, falta de ventas, disminución de ingresos, cartera elevada, baja rotación de pagos. Fíjense ustedes cómo en esa causa interna, en esas causas internas, esas situaciones de crisis son de manera directa propiciadas por el empresario o el equipo de trabajo, o la empresa y el recurso humano que éste tiene. O bien pueden darse las causas externas de crisis. No dependen en su ocurrencia del empresario, sino que se le sobreponen situaciones ajenas, que tienen que ver con la volatilidad en la tasa de cambio. No es lo mismo una empresa importadora que tiene una serie de obligaciones en un valor determinado y que producto de esta volatilidad, desde luego que se ha encarecido enormemente, pues sus obligaciones perfectamente hoy pueden ser 30% más elevadas que lo que eran hace apenas un par de meses. Y eso desde luego tiene una implicación enorme en su operación. ¿Qué decir de los bajos precios del crudo? Que para esta clase de empresas que se desenvuelven dentro de este importante sector de nuestra economía, pues reciben cada vez menos recursos, independientemente de que aumenten la exportación o los productos que ofrecen. Entonces, ahí también hay una situación difícil. Otras causas externas, las reformas tributarias, las situaciones de orden político, la inestabilidad política. Y fíjense ustedes cómo, en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, pues estas golpean de una manera significativa lo que es el desenvolvimiento empresarial. ¿Por qué? Solamente traigamos a colación aquí la dificultad de caja que implica para una compañía tener que atender en las condiciones que hoy tenemos el pago del IVA. Hoy es absolutamente común que las obligaciones frente a nuestra entidad tributaria estén desencajadas, estén desatendidas, producto del alto impacto que esto impone en lo que es una operación empresarial. Repetimos entonces, la causa de crisis es la relación específica y precisa de las situaciones que llevan a una empresa a atravesar una dificultad. ¿Y cómo se construyen? En buena medida, lo que debería hacerse es reuniones con la gerencia general, con la gerencia operativa, con la gerencia comercial, con alguno de los trabajadores, para uno como asesor tener una visión amplia, generalizada de todo lo que está ocurriendo en la empresa y desde allí sí poder contrastar cada una de las ideas que a uno le brindan y poder llegar al mejor de los documentos denominados causas de crisis. Ahora, otro de los documentos vitales dentro de todo proceso concursal corresponde a el plan de negocios, que es el documento espejo con el cual se atacan las causas de crisis. Y ese punto es muy importante, pero muy importante. Es la visión del empresario y de su grupo de trabajo respecto a cómo van a transformar
una operación en dificultades para hacerla exitosa, para hacerla ganadora. Y ahí, a ese documento en particular, desde luego que hay que destinarle, hay que dedicarle todo el tiempo posible para poder hacer de estos documentos algo realizable, algo materializable, algo ejecutable. Eso es fundamental. El plan de negocios también es uno de los documentos esenciales dentro de todo proceso concursal. Aquí quiero dejar dicho el siguiente mensaje. No debería interesarle a lo que es un proceso concursal y todo lo que ello implica, aquellas renegociaciones, aquellos acuerdos de reorganización, aquellos procesos de insolvencia que solamente sean utilizados para refinanciar las obligaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando se llevan así los procesos, pues muy seguramente cuando van a ejecutar y a cumplir los respectivos acuerdos, como no se atacaron las causas originales de crisis mediante planes de negocios serios, pues seguramente en ese momento tampoco podrán pagar esas obligaciones y tendrán nuevamente que enfrentar nuevas renegociaciones. Por eso el plan de negocios es vital saberlo construir. Documentos finales que debe presentarse con la solicitud concursal. Un proyecto de calificación de acreencias, que no es nada diferente que una relación de los acreedores debidamente clasificados, y un flujo de caja donde se señale cómo se va a atender el pasivo de la empresa. Presentada la solicitud de admisión, es decir, se han logrado ya reunir los documentos, se ha adoptado una decisión concursal, entonces se presenta la solicitud y aquí se puede dar las siguientes situaciones. Si los documentos reúnen y cumplen con los requisitos establecidos en la ley, procede la admisión. Si no, procede un requerimiento. Pero tengo que necesariamente aquí decir esto. Una solicitud concursal impone ya una serie de efectos muy importantes al margen de que ya haya hecho referencia a algo de esto. Y es, con la sola radicación de una solicitud concursal, queda para el empresario una serie de prohibiciones que tiene que ver especialmente con el pago de todas las obligaciones que aparecen reportadas dentro de su proyecto de calificación de acreencias. No hay ninguna excepción por una razón, porque también algo he dicho ya, los procesos concursales, ordinario y extraordinario, ley 1116, decreto 560, estarán cobijados, son cobijados por principios. Ya mencioné dos fundamentales, ahora mencionaré dos adicionales. El de la universalidad y el de la igualdad, que simplemente lo que quieren acotar es que todos los activos del deudor empresario, así como todas sus obligaciones, activos y pasivos, deben someterse a la disciplina del proceso concursal sin ninguna excepción. Hoy una empresa tiene obligaciones con la DIAN por IVAs, tiene obligaciones con las entidades financieras, con los proveedores, con los trabajadores, la reporta dentro de su estado financiero y por el solo hecho de haberse presentado al trámite concursal, ya se aperturó el paraguas protector de la insolvencia y el primer mecanismo que irradia absolutamente al deudor y a todos sus acreedores es la prohibición de pagar esas obligaciones. ¿Por qué? Porque como es un mecanismo protector, el empresario debe entonces, dejando de pagar esa clase de obligaciones, fortalecer su caja y obtener liquidez. Esto en lo que tiene que ver con la presentación, la admisión, que bien puede pasar que previo a la admisión haya algún requerimiento. Vamos a mirar ahora el punto alusivo a lo que es una admisión. Ustedes acá la están mirando, la están viendo. Esto precisamente es una decisión de parte de la Superintendencia de Sociedades admitiendo a una empresa al trámite concursal. Nos preguntan mucho respecto a la demora de los procesos y las admisiones hoy. Normalmente tengo que ubicarme en diversos espacios en el tiempo y es,
Para el año 2014-2016, las admisiones eran más bien rápidas. Radicada una solicitud, perfectamente podía pasar entre 30 y 45 días para que se procediese con la admisión de parte del juez concursal. El año 2018, parte del 2019, este plazo se extendió algo al punto de que teníamos admisiones entre 3 y 4 meses. El año 2019, en la parte sobre junio, se llegó a una situación en donde incluso se demoraban casi un año en ser aperturados los procesos concursales con las nefastas consecuencias que ello implica para el empresario que requiere la protección concursal. Hoy, nuevamente, y eso tenemos que festejarlo, y por eso siempre en esta clase de situaciones hacemos un reconocimiento especial a la Superintendencia de Sociedades, que ha adoptado planes de choque, que han permitido y han facilitado que hoy las admisiones sean un poco más céleres. Estamos hablando de entre 2 y 4 meses, que ya no es lo ideal, pero creemos que se acerca a unos términos mucho más necesarios y convenientes para el empresario en dificultades económicas. Acá quería mostrarles un auto de admisión para pasar entonces a que revisemos ahora las consecuencias que se dan o los efectos que se producen con una admisión concursal. Empresario admitido al trámite concursal debe cumplir con una serie de cargas que tienen que ver necesariamente con la comunicación a sus acreedores. ¿Para qué? Para que estos tengan la posibilidad de pronunciarse respecto al valor que les haya sido reconocido. Igualmente comunicará a las entidades judiciales, a las entidades de Cámara de Comercio, a las fiduciarias. ¿Para qué? Para que en esas instancias no se adelanten procesos de ejecución de activos, de bienes en garantía. Un punto importante es que dentro de los 10 días siguientes de que una empresa es admitida debe actualizar su inventario de activos y pasivos. Y esto tiene una explicación. Desde cuando una empresa presenta una solicitud concursal hasta que es admitida, pues durante ese trámite tiene operación, genera obligaciones, tiene derechos, desde luego. Entonces, como puede ser modificado esto, es necesario actualizarlo porque esta actualización es vital para lo que tendrá que ver con el futuro del proceso concursal en lo que tiene que ver con estrategias. Ahora, vamos a revisar, vamos a mirar algunos puntos centrales también que corresponde algo a beneficios de los procesos concursales. Empresa, cuando es admitida al trámite concursal, no podrá en contra de ella proseguirse con los procesos ejecutivos o de restitución de activos. Me explico. Una empresa en crisis, lo dije ya en parte anterior, pues es sometida a todos los vaivenes judiciales. No solo por el acreedor individualmente considerado, sino por las entidades financieras, por la DIAN a través de los procesos de cobro coactivo, si tiene bienes a través de los cuales desarrolla su actividad empresarial, en leasing, etcétera, pues perfectamente pueden ser objeto de restitución. Pues, como son mecanismos de tipo protector, entonces la ley lo que ha considerado es que una vez la compañía ha sido admitida al trámite concursal, procede entonces la suspensión de esa clase de procesos. Esto está establecido en la ley 1116, pero también en el decreto 560. Una empresa desde la solicitud, estoy hablando del decreto 560, de la solicitud a cualquiera de los dos procedimientos allá establecido, desde la solicitud no se levantan las medidas cautelares, pero sí se suspenden esta clase de procesos, no olvidemos, porque son mecanismos de recuperación, de protección. Ahora, vamos a revisar de manera muy rápida lo que tiene que ver con el proyecto de calificación de acreencias, que es un documento central dentro de todo proceso concursal y que consagra en buena medida
una de las dos etapas centrales de todo proceso de insolvencia. Es el relacionamiento de las acreencias debidamente clasificadas, si son para la clase laboral, si son obligaciones con las entidades financieras, si corresponde a obligaciones o a creencias con los socios o con los accionistas, con los proveedores, acreedores estratégicos, etc. Simplemente digamos acá para lo que nos interesa, que es el relacionamiento de las acreencias de una empresa. Pues ese documento que se debe presentar, como ya lo expliqué, con la solicitud concursal, también debe presentarse dentro de los 2 meses siguientes a la admisión concursal. ¿Por qué razón? Porque recordemos que las obligaciones de una empresa desde cuando se presenta hasta cuando ya ha avanzado en esta parte del proceso han mutado, han cambiado, se pueden transformar. Entonces, ese proyecto simplemente se pone en traslado de los acreedores para que estos tengan la posibilidad de pronunciarse respecto a él. Si su acreencia sí fue reconocida, si el monto es el acordado, el previsto, etc. Si hay discrepancias frente al valor reconocido, procederán las objeciones, que es sencillamente un acto a través del cual el acreedor discrepa frente al valor que le haya sido reconocido. Y en este punto, vale aquí de señalar que esta etapa del proceso concursal es tal vez donde se concentra la mayor pérdida de tiempo dentro de todo trámite concursal, precisamente por lo que yo señalaba hace algunos minutos. Cuando una empresa presenta un trámite concursal haciendo claro acatamiento de los principios concursales, especialmente el de la información, pues desde luego que eso hace que las creencias relacionadas pues sean lo más real y ajustado a lo que corresponde a lo que contrajo dentro del desarrollo de su operación. Luego, entonces, no habría lugar a tanta discrepancia. Pero lo común que es, y en eso tengo que aquí señalarlo, desafortunadamente, los procesos concursales que deberían ser expeditos, rápidos, de negociaciones muy fructíferas para todos, hoy están contaminados por muchas situaciones donde a veces se pretende obtener de parte de estos procesos ventajas ilegales, se pretende defraudar al acreedor, se utilizan herramientas dilatorias, muchas personas sin el conocimiento idóneo para llevar a cabo un proceso de estos lo hacen, y entonces genera tal nivel de congestión en los juzgados de insolvencia, bien en los jueces civiles del circuito o bien ante la superintendencia de sociedades, que eso hace que todos al final terminen perdiendo. Entonces, por eso para nosotros es vital acá siempre señalar la importancia de hacer mención específica a un principio de información. Puede pasar entonces que esas discrepancias persistan entre el deudor y el acreedor frente a una obligación específica. Vamos a mirar un caso. A una empresa A se le reconoce una creencia por valor de 15 millones de pesos, de 100 millones, el valor no importa. Pero resulta que habían facturas adicionales que hace que se incremente ese valor y que la deuda real sean 200 millones. Entonces, a ese acreedor se le relacionó con un valor 1, pero resulta que es un valor 2. Y entonces eso genera esa discrepancia que mencioné y la ley le permite que de manera conciliada, de manera inicial, entre las partes se pongan de acuerdo frente a ese punto. Si no hay acuerdo frente a ese punto específico, entonces será el juez concursal en una audiencia de resolución de esas discrepancias o de esas objeciones quien la resuelva, y entonces ahí empezará el punto final de lo que es el proceso concursal, recordando que entonces hasta este momento lo que he dicho es que una vez la empresa está en una fase de preinsolvencia, hay una sintomatología que hace considerar que tiene ya dificultades, lo más razonable y aconsejable es que haga uso de los mecanismos protectores concursales en forma célere y ajustada a derecho. Presentando ya la solicitud con el lleno de los documentos que mencioné y al ser admitida, entonces viene la parte comunicativa, que desencadena finalmente ¿en qué? En que los acreedores hacen uso en derecho a su defensa
al de la contradicción para pronunciarse respecto a los créditos. Si hay objeciones no acordadas, se llega a la audiencia de resolución que acabé de mencionar, que finaliza con una decisión, y es que se fija por parte del juez concursal el pasivo cierto de una empresa, y a partir de ese momento empieza la etapa de negociación de un acuerdo concursal, que es de 4 meses para lo que atañe a la ley 1116. Pero eso me impone entonces hacer mención aquí del decreto 560. En lo que corresponde a el mecanismo extraordinario de negociación de deudas, que acá, para efectos de esta intervención, señalo que tiene varios pilares fundamentales. Ese decreto 560, en buena medida, lo que permite es la flexibilización de los requisitos para acceder al trámite concursal. Pero también pregona la desjudicialización. Y para ello, entonces, qué bueno es aquí mencionar que a las cámaras de comercio se les ha asignado la competencia de llevar a cabo esta clase de procedimientos de emergencia. Está en trámite ya la reglamentación, pero nos parece que fue una medida sana que trae el decreto 560, porque amplía la cobertura para aquellos que se encuentran en situación de dificultad económica, para que lleguen a acuerdos muy expeditos y rápidos. Lo que ha dicho el decreto frente a estas negociaciones y acuerdos de emergencia es que una vez se adopta la decisión de acogerse al trámite, que supone necesariamente que se han reunido los requisitos y documentos establecidos en el artículo 13 de la ley 1116, entonces se presenta una carta de intención que no es nada diferente que a una solicitud concursal. El juez concursal, admitiéndola, da inicio formal o se da inicio formal a la etapa de negociación, que para este caso será de 3 meses. En cualquiera de los dos escenarios, mecanismos ordinarios o mecanismos extraordinarios, debo aquí advertir esto, y es lo siguiente. El proceso de reorganización, cualquiera de los que he mencionado acá, repito y quiero ser enfático, es una estrategia económica. Como estrategia económica que es, no debería imponer al deudor la situación de que solamente cuando inicie la etapa ya de negociación propiamente dicho, es cuando exponga sus cartas y tenga ya una estrategia. No, ese es un error garrafal. Por eso es que se llega tanto a las liquidaciones judiciales, porque lo ideal es lo contrario. Es que desde el mismo momento en que se empieza a estudiar una decisión de acogerse a un proceso concursal, ya la estrategia de negociación debe estar clara. Debe tener unos postulados serios, reales y materializables. No que pase lo que hoy es común, y aquí uso este espacio para señalarlo, que muchos asesores que han nacido producto de esta crisis llegan a negociar con un banco y no tienen ni la más remota idea de qué plantear. Eso es lo que no podría ocurrir. Eso es lo que no debería ocurrir. La decisión de insolvencia nace desde una estrategia económica que le permite a usted, empresa, saber cómo va a terminar o cómo, en buena medida, debería terminar el proceso concursal. Y entonces eso me impone ya a hablar de lo que es el acuerdo de insolvencia, bien para el capítulo alusivo a los procesos ordinarios o para los que tienen correspondencia con el decreto 560. Ven ustedes acá entonces que el plan de reorganización no es nada diferente que a nuestro acuerdo, que supone que hay un flujo de caja proyectado y acordado. Y en ese orden de ideas, dijimos que se tienen 4 meses para el caso de la ley 1116, una vez el pasivo está determinado, y 3 meses en el caso de una admisión bajo el amparo del decreto 560. Y entonces,
¿Qué es, en esencia, un acuerdo de reorganización empresarial? Es, como su nombre lo señala, el acuerdo por virtud del cual deudor y sus acreedores, con unas mayorías, establecen los plazos y las condiciones de cómo van a atender aquellas obligaciones que dije hace algunos minutos, que quedaban suspendidas para el pago y que correspondían a las presentadas con la solicitud concursal y que quedaron dentro de el proyecto de calificación de acreencias. Eso es en esencia un acuerdo concursal, que tiene unas características que debe ser general, es decir, que todos los acreedores queden allí establecidos, debe respetar la prelación legal, que ya lo vamos a mirar dentro de los ejemplos que traemos para este punto. Todo acuerdo de insolvencia debe reunir una serie de condiciones, principio de acatamiento a lo que es la legalidad, al principio de legalidad. Debe ir de la mano con lo señalado en los artículos 31 al 38 de la ley 1116, que señala, entre otras cosas, acuerdo general, ya lo dijimos, respeto a la prelación legal y votado por las mayorías. Ya lo vamos a exponer. Ahora, aquí ustedes están viendo en este momento, o espero eso por lo menos, una decisión de confirmación de un acuerdo de reorganización. ¿Qué implica necesariamente lo que acabo de mencionar? Que previamente entonces ya se han agotado todas las etapas del proceso concursal. Decisión responsable de la administración. Presentación de una solicitud concursal con el lleno de los requisitos y documentación. Admisión. Presentación del proyecto de calificación de acreencias. Discusión en torno a él. Decisión a través de una audiencia de resolución de objeciones y que dentro de la etapa de los 4 meses para el caso del proceso ordinario o de los 3 dentro del proceso extraordinario se ha presentado el acuerdo de negociación, el acuerdo de reorganización con el lleno de los requisitos. Y entonces, cuando eso pasa, cuando ya en cabeza del juez concursal, bien sea la superintendencia de sociedades, bien sean los jueces civiles del circuito o ahora las cámaras de comercio, cuando ya tengan en su poder esta serie de acuerdos, tendrán que convocar a lo que se denomina audiencia de confirmación del acuerdo. Y esto entonces también me forza para decir lo siguiente. Parangón, Ley 1116, Decreto 560. La Ley 1116, fíjense ustedes, consagra que la misma se desarrolla a través, en buena medida, de 2 audiencias. La de resolución de objeciones cuando las hay y de confirmación del acuerdo. Aunque hoy el decreto 991 permite una variante para eso, pero dejémoslo que en esencia son 2 audiencias. Mientras que a su vez el decreto 560 establece que en una sola audiencia se llevará a cabo a través de resolución de discrepancias y confirmación del acuerdo. Quiero aquí decir que desde la firma que presido, le presentamos al gobierno nacional una serie de iniciativas desde comienzos de marzo. Algunas de ellas fueron acogidas. Una en particular, nosotros pregonábamos la necesidad que en todos los procesos, en todos, ordinarios y extraordinarios, para hacerlos más céleres y expeditos, solamente y a partir de ahora se llevará a cabo en una audiencia lo que tiene que ver con resolver objeciones, discrepancias frente a créditos y de una vez la confirmación del acuerdo. En buena medida fue acogida esta solicitud, que desde luego no solamente ha sido presentada por nosotros, sino también algunos otros estudiosos del derecho concursal las presentaron. Entonces, aquí está lo que tiene que ver, repito, con la convocatoria a la audiencia y aquí la parte resolutiva, cuando quiera que el acuerdo reúne los requisitos establecidos en la ley. Entonces, lo que hace el juez concursal es confirmar el acuerdo de reorganización que le haya sido presentado. Hasta aquí entonces hemos visto lo que es la teoría del proceso concursal. Y entonces ello me permite ahora hablar
especialmente ya para ir enrolándome en lo que es el cierre de mi intervención en la parte práctica de los procesos concursales. Y aquí entonces he escogido dos textos de acuerdos que nos permitirán avanzar en lo que es un proceso llevado a buen puerto. Esta fue la reforma a un acuerdo de reorganización empresarial. ¿Qué quiere eso sencillamente señalar? Que, como ustedes vieron ahora, se presentó un acuerdo y se confirmó. Pero la ley permite que esos acuerdos, por diversas situaciones, en un momento determinado sean reformables. Es decir, resulta que en el acuerdo, para el caso del que estoy exponiendo acá, una sociedad que se llama Girac, presentó el acuerdo en el año 2015 y consideraba que el pasivo, que estaba por el orden de 9.000 millones de pesos, lo podría pagar en 9 años. Pero resulta que el año anterior empezó a tener dificultad. Una vez logró pagar algunas de las obligaciones reseñadas dentro del acuerdo. Luego entonces la ley le permite que esas nuevas obligaciones sean reformadas, obviamente en unas condiciones distintas. Entonces, por eso ustedes, voy a resaltarlo acá, esto es una reforma, un acuerdo que lo que consagra son, primero, pues los antecedentes, es decir, cuándo se presentó la solicitud, cuándo fue admitida, cómo se llevó a cabo el capítulo alusivo a las discrepancias de las acreencias, cuándo fue aprobado el acuerdo de reorganización, cuándo fue confirmado el que hice mención del año 2015. Acá hablamos y planteamos ya de la necesidad de una reforma al acuerdo, es decir, nuevamente volver a explicar cuáles son las causas que motivaron esa necesidad, que para este caso especialmente tenía que ver con temas de competencia. Esta es una empresa que se desenvuelve en el rango de transporte aéreo de carga. Aquí está la relación del pasivo que le corresponde a esta compañía, que una vez el total eran alrededor de 8.800 millones de pesos pactado dentro del acuerdo original, y que aquí ya como alcanzaron a pagar algunas de las obligaciones, entonces ya el pasivo que nosotros entramos a reformar estaba ya por el orden de 7.000 millones de pesos. Y aquí entonces corresponde a lo que es la vigencia del acuerdo original, que estaba para 9 años, en la reforma lo aumentamos un año adicional. Y aquí ya lo que es la columna central de la modificación o las modificaciones dentro de este acuerdo. ¿Y qué hicimos en esencia dentro de este proceso? Aumentamos lo que se denomina como el periodo muerto. Es decir, quisimos que esta compañía, por petición por supuesto del empresario, tuviese un nuevo periodo muerto para poder fortalecer su operación. Y efectivamente ese periodo muerto correspondió a 12 meses para ese caso. Y aquí tenemos en este cuadro de la izquierda cómo estaba pactado en el acuerdo original. Que las acreencias que le correspondían a sus proveedores por el orden de 2.000 millones de pesos se iban a pagar en cuotas iguales anuales. Mientras que en la columna derecha observamos cómo fue la reforma. Nosotros lo que planteamos acá fue, primero, que se iba a pagar igualmente en forma anual, pero lo ampliamos de 3 a 4 años. Y recuerden, para el capítulo anterior eran pagos anuales sucesivos e iguales. Acá variamos un poco y los hicimos amortizable de manera diferente y en forma proporcional para mejorar la caja de esa compañía. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, lo que planteamos es que para el 25 de julio del año 2020, ahora se iba a pagar el 15% del pasivo total de esa clase. Es decir, 152 millones, y así lo íbamos aumentando año a año, 15% para el año 2020, 15% para el año 2021, 35% para el año 2022 y 35% para el año 2023. Eso, claro, implica que al comienzo la empresa tendrá una reducción, una mejoría en su caja porque no tiene que enfrentar
enfrentar esa clase de obligaciones en esas condiciones y a medida que va pasando el tiempo, fortaleciendo su operación, dispondrá de mayor recursos para poder pagar esas obligaciones. Eso frente a los proveedores estratégicos. Y utilizamos una figura similar en lo que tiene que ver con el pago de los créditos de quinta clase, que para que ustedes lo entiendan de manera sencilla, son todos aquellos acreedores que no tienen ninguna garantía especial, los denominados acreedores quirógrafos. Y para este caso lo que planteamos también fue algo como lo siguiente. Aquí eso, el pasivo que corresponde a esta clase es de 7.169 millones de pesos. Estaba pactado para pagar de manera original a través de pagos anuales iguales sucesivos e hicimos un planteamiento similar en la reforma. Y para el primer año pagaremos el 25%, ya estamos ubicados en el año 2024, 35% para el año 2025 y el resto al 100%. ¿Qué quiere decir hasta este momento estos planteamientos vía acuerdo o reforma? Normalmente, una empresa que tenga un pasivo, eso depende mucho del flujo de caja que pueda producir, se prolonga y se proyecta en el tiempo. Entonces, hemos tenido acuerdos a 7, a 8, a 9 años, a 11, a 13 años. ¿De qué depende un término como el? No somos amigos de pactar acuerdos indefinidos en el tiempo, imposibles de cumplir, no, porque debe buscarse un equilibrio entre la empresa deudora y entre el crédito, porque cuando normalmente se utiliza el proceso en forma indelicada, en forma indebida, y se pactan condiciones demasiado desventajosas y leoninas, desde luego, ¿qué acreedor o qué proveedor le va a creer a esa compañía? Por eso entonces, es aquí una sencilla recomendación que siempre queremos dar. Equilibrio de las cargas dentro de todo proceso concursal. Este caso que les voy a comentar también fue bastante interesante. ¿Por qué? Se trataba de una empresa que se llama Conexel, presentó el acuerdo, especialmente la causa de crisis, estaba impuesta fundamentalmente por sus altísimas obligaciones tributarias. Entonces, el acuerdo lo planteamos de manera original a 7 años. La empresa tenía para ese momento unos flujos de caja importantes que le permitían ir cumpliendo en el tiempo con esa serie de obligaciones. Pero hace 3 años hubo la necesidad de reformarlo, porque cuando empezó a cubrir las obligaciones de la DIAN, empezó a tener también dificultades de operación. Pero esta empresa paralelamente tenía un proceso en contra de Concel, hoy claro, por cerca de 50.000 millones de pesos, que proyectamos o creemos va a salir para el año 2024. Y repetimos, ahí las pretensiones son demasiado elevadas dentro de ese proceso. ¿Qué hicimos entonces en forma estratégica para conservar a la empresa y evitar entonces tener que enfrentar los pagos de las obligaciones con la DIAN? Entonces lo que planteamos dentro de esa reforma, ese acuerdo, fue que las obligaciones tan grandes con la DIAN se iban a pagar porcentualmente y en forma de amortización los primeros años del 5%, ha sido de cerca de 8 millones de pesos, entonces empezaba a pagar 5% año, el 60% de todo ese crédito. Pero justo para ese momento, la empresa ya creemos tendrá en su favor ese proceso judicial. ¿Y por qué tenemos o tiene la compañía esa importante expectativa? Porque hace 10 años, en condiciones totalmente similares, ya había vencido a Claro y obtuvo un laudo en su favor de cerca de 45.000 millones de pesos. Luego, entonces, por esa razón es que se hizo esa estructura en esta reforma. Y la última planteamiento de acuerdo tiene que ver con esta, que es el de otra compañía. Y aquí lo tenemos. La sociedad es Panthers Machinery Colombia. Aquí están los antecedentes de lo que fue su acuerdo original. En el acuerdo original, el pasivo de esta compañía es de 46.000 millones de pesos.
Aquí se resaltaron, como siempre, las causas de crisis. Un recuento de cuándo fue admitido el proceso, cómo se llevaron a cabo las etapas del mismo, cuándo fue confirmado. Aquí el pasivo total. Entonces, esta gráfica, espero la puedan ver, me permite hablar un poco de lo que es la prelación legal a la que he hecho mención en mi intervención. Todo proceso concursal supone que existen unas clases y unas categorías de acreedores. Para hacerlo sencillo en mi explicación, entonces, este acápite corresponde a las obligaciones de tipo laboral. Y esta compañía tenía y tiene 152 trabajadores para este momento, y el pasivo era de 8.500 millones distribuido. La primera clase le corresponde a trabajadores y a las entidades públicas. Para este caso, la DIAN le debía 4.000 millones de pesos a los trabajadores y algo así como 4.500 a la DIAN. La segunda categoría dentro de ese proceso, que es similar a casi todos los que uno pueda enfrentar en procesos concursales, correspondía a aquellos acreedores que tenían alguna garantía mobiliaria sobre los muebles de la compañía, entonces sobre el mobiliario de la compañía. Entonces, para este caso, el pasivo de esta empresa era de 11.000 millones de pesos, que correspondía a 10 acreedores, especialmente entidades financieras. La tercera clase es cuando una empresa tiene obligaciones de tipo hipotecario. Para este caso no las teníamos. Entonces ya nos ubicamos en otra clase de acreedores, que es la cuarta clase, que son los proveedores estratégicos. Y los proveedores estratégicos me permitirán hacer la siguiente mención, diciendo que para este caso correspondería a 3.300 millones de pesos y eran 22. Señores, el proveedor estratégico, los proveedores en general, son indispensables para la recuperación de toda compañía. Absolutamente para toda compañía. Por eso, el decreto 560, cuando yo mencionaba que el mismo descansa sobre una serie de pilares básicos, flexibilización, desjudicialización, y en la flexibilización permite que a los acreedores laborales y a los proveedores estratégicos no vinculados a un deudor y que no representen más allá del 5% del pasivo total, se les pueda pagar de manera directa sus acreencias sin que medie autorización del juez concursal, que sí se requeriría dentro de los procesos ordinarios concursales. Es más, puede un deudor en dificultades vender, disponer de sus activos fijos a precio de mercado para poder pagar las obligaciones laborales y las obligaciones frente a los proveedores. Nos parece que esa fue una medida muy sana dentro del decreto 570. Y finalmente, dentro de lo que estoy explicando, viene la quinta clase, que son todos los demás acreedores que tenía esta compañía, que eran 556 para un pasivo de, frente a ellos, de 19.000 millones de pesos. Inicialmente, entonces, hicimos un planteamiento con todos los acreedores. Ese acuerdo fue presentado con cerca del 58% de apoyo, que lo que quiere decir es que del total del pasivo, que equivale a un 100%, el 58% estuvo de acuerdo y acompañó la presentación del mismo. Se requiere la mayoría simple dentro de todo proceso para que el acuerdo sea confirmado. Ahora, aquí entonces ya miraremos cómo nos quedó la fórmula de pago dentro de esta nueva situación. Y lo que hicimos acá fue, aquí están los créditos y aquí está la fórmula nueva de pago. Acá podremos mirar en este acápite, fórmula de pago de los créditos, acá la estamos mirando. Aquí viene valor del crédito total, de la obligación total, la forma como se pagaba. Acá lo que hicimos fue ya no hacer pagos mensuales como estaban previstos de manera original dentro del acuerdo, sino pagos ahora trimestrales. Se mantiene el pago de todas las cuotas iguales y sucesivas.
Y lo que hicimos aquí para este caso específico fue ampliar en 2 años, la fórmula de pago que inicialmente estaba en 8, la llevamos a 10. Eso mejora también la liquidez de la empresa porque deja de comprometer recursos afectos al acuerdo y los puede utilizar para mejorar su liquidez. Entonces, hasta este momento, podemos mirar con alguna precisión lo que tiene que ver con, en la parte teórica, cómo se lleva a cabo un proceso de reorganización, cuáles son sus principales etapas que tengo aquí que ser enfático en resaltarlas nuevamente. Es, primero, decisión responsable de una administración que está en dificultades económicas y que utiliza el proceso concursal como la mejor manera de poder enfrentar esta grave situación que hoy estamos atravesando, pero bajo el cumplimiento de sus obligaciones. Reunión de documentos, presentación de una solicitud concursal, admisión por parte del juez, que hoy, decreto 560, flexibilización, hace que los términos sean muchísimo más expeditos y mucho más rápidos. Tanto para la solicitud como para la admisión se producen efectos que ya los hemos resaltado. Discusión frente al pasivo, negociación de un acuerdo y confirmación del mismo. Y pudimos traer a colación varios casos de los que nosotros manejamos, varios casos que ya están documentados, que ya están en ejecución de su acuerdo. Varios puntos para finalizar mi intervención y darle paso a las inquietudes que a bien nos puedan formular. Como ustedes han podido observar, y en eso siempre es necesario hacer énfasis, el proceso concursal es la mejor herramienta establecida en no solamente en nuestra legislación, sino en todas las legislaciones del mundo, a través de la cual los legisladores, los gobiernos, han considerado como la mejor manera para enfrentar la crisis empresarial. A ningún gobierno le conviene que una empresa se vaya a liquidación, porque eso afecta en buena medida lo que es el desarrollo económico, la generación de empleo, la dinámica, el dinamismo que debe tener toda buena economía. Por esa razón, toda empresa, mis queridos amigos, toda empresa, mis queridas amigas, todas, no hay excepción a lo largo de la historia económica mundial que no haya conocido épocas de auge y épocas de dificultad económica. Todas lo han vivido. Casos emblemáticos, Marlboro ya prácticamente ha desaparecido por causas de crisis externa. ¿Alusivas a qué? A normatividad que impide el consumismo del tabaco. Así, todas las empresas asociadas a esta industria. Y así podríamos traer aquí muchísimos casos. Coca-Cola también no tiene ya los ingresos que tenía hace muchos años. Causas de crisis externa, asociadas a normatividades que prohíben el consumo de bebidas azucaradas. Y así todas, no hay excepción de empresas que haya conocido etapas de auge, etapas de dificultad. Y en las etapas de dificultad es cuando, mis queridos amigos y amigas, hay que saber tomar decisiones. Y una decisión en crisis razonable, responsable, seria y oportuna es acogerse a un proceso concursal, pero allá, yo aquí lo digo de manera enfática. Y no es para que me llamen a consultarme a mí o me contraten a mí, no. Lo digo es porque me interesa que se culturice a la empresa, al empresario, de que hay una serie de herramientas que bien llevadas, que bien adelantadas, les permitirá combatir las causas de crisis y las dificultades en las condiciones más favorables posibles. Empiezo ya a cerrar mi intervención con los siguientes comentarios. Claro, atravesamos enormes dificultades económicas, pero estas no son nuevas. La historia conoce grandes crisis económicas, pero aquí también hay una serie de oportunidades para poder enfrentar
y utilizar un plan de negocios, medidas estratégicas que seguramente bien llevadas a materialización les permitirá a ustedes enfrentar esta situación. Les agradezco mucho su amable atención y quedo atento a absolver las inquietudes que a bien nos puedan formular. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por haber dispensado este tiempo, a la Cámara de Comercio siempre interesada en el beneficio y la protección de los empresarios, no solamente en el departamento del Tolima, sino en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Urazán, por esa magistral y técnica conferencia. Yo creo que hemos quedado perfectamente bien informados. Tenemos unas preguntas, los invitamos a hacer las preguntas vía chat, por favor. Entre esas preguntas está una de la señora Rosa, que dice que si la Cámara de Comercio les va a colaborar. Obvio que les va a colaborar la Cámara de Comercio de Ibagué por intermedio de su centro de conciliación. Toda la Cámara está para colaborarle al empresario, que es el real dueño, patrón de las cámaras de comercio. Sin los empresarios, sin los comerciantes inscritos, no existirían las cámaras de comercio. Por eso, el Centro de Conciliación y Cámara de Comercio ha insistido con este tipo de conferencias para informar perfecta y plenamente a todos y cada uno de sus usuarios, y así no sean usuarios, a toda la comunidad en general. Tenemos ese decreto 560 del 2020 que permite que los centros de conciliación de las cámaras de comercio vía mediación hagan los procesos de reorganización empresarial. Bien lo explicó el doctor Urazán, que las cámaras de comercio tienen un proceso más expedito, más corto. Lo vamos a hacer en 3 meses, pero con unas bondades de 2 a 5 años. Entonces, fuera del proceso de insolvencia, les podemos colaborar, las cámaras de comercio, por intermedio de sus abogados, con los procesos. Aló, ¿me escuchan? Aló, aló. Ahí muy bien, doctora. Que tuvimos un pequeño bajonazo de luz en la ciudad de Ibagué. Les estaba diciendo que la invitación es que hagan utilicen a su Cámara de Comercio, utilicen a su centro de conciliación. Ya les pusimos la información a asuntoslegales@ccibagué o a centro de conciliación @ccibagué.org. Nuestro teléfono, el 310-792-0729. Doctor Juan Carlos Urazán, hay algunas preguntas, no sé si su equipo de trabajo va leyendo el chat y las vamos resolviendo. Como ustedes lo consideren, si algunas de las personas que trabajan con nosotros las tienen ya listas para comentarlas, desde luego, si las tienen ustedes, por mí no hay inconveniente, con mucho gusto además. Yo me quedé con el Zoom por el celular por el bajonazo de luz, entonces no puedo acceder a los chats. No sé si David o Robert van a acceder ahí. Una de las preguntas era que si en... Buenos días para todos. Bueno, la pregunta la hace la señora Alicia y es lo siguiente. ¿La Cámara de Comercio nos apoyará en este proceso? Supongo que es el proceso de reorganización empresarial. Pero esa pregunta es más para el doctor Gilberto Garzón. Esa pregunta ya la había contestado Gilberto. Sí. Por favor, si quieres, continúa con otras inquietudes, Robert o David. Ok. Bueno, pregunta Raúl
¿Qué pasa con las garantías que han prestado terceros ajenos a la empresa? ¿Cómo serían una hipoteca? Pregunta Raúl. ¿Qué pasa con las garantías que han dado terceros? ¿Nos repite la Que han pregunta, por favor? prestado, repito, ¿qué pasa con las garantías que han prestado terceros ajenos a la empresa? ¿Cómo sería en una hipoteca? Sí, digamos que el tratamiento de las obligaciones hipotecarias, necesariamente y en virtud del principio de universalidad, quedan sometidas al proceso de insolvencia y su tratamiento es que es como un acreedor en tercera clase, créditos hipotecarios, y que se pagará luego de atender las otras obligaciones que corresponden a primera clase, trabajadores, entidades públicas, segunda clase, a creencias garantizadas, tercera hipotecarias. Dependerá en cada condición específica y particular evaluar cómo se dio a cabo la construcción de la garantía para identificar algún tratamiento dentro del proceso. Pero estas, repetimos, por virtud de estos principios que acabé de mencionar, necesariamente quedan afectas a los trámites concursales. Pregunta la señora Rosa Morales. Con la apertura del proceso concursal, ¿se puede pedir la suspensión del proceso coactivo y el proceso penal por evasión de impuestos? Muchas gracias por esa pregunta, nos parece bastante interesante. El tratamiento que tiene que ver con las obligaciones adeudadas al fisco, también repetimos, por virtud de los principios de universalidad e igualdad o par condicio creditorum, necesariamente estarán vinculadas y disciplinadas por el proceso concursal. Cuando quiera que una empresa tiene esta clase de obligaciones y la DIAN ha iniciado proceso de cobro coactivo o paralelamente hay una acción de tipo penal por la omisión de agente retenedor, entonces las consecuencias básicas dentro de los procesos son estas. Con la admisión, desde que la empresa es admitida, ojo, desde la admisión, no desde la solicitud, con la admisión, uno de los efectos es que los procesos de cobro, entre ellos el iniciado por una entidad como estas, es decir, procesos de cobro coactivo, quedan suspendidos. La DIAN pierde la competencia para poderlos llevar a efecto y los mismos quedan a órdenes de la Superintendencia de Sociedades, si es que este es el juez para este caso, y en ese orden de haber recursos embargados o bienes de otra naturaleza en estas mismas condiciones, esos embargos, esas medidas cautelares quedan a disposición del juez concursal, quien en buena medida, cuando es razonable la solicitud, lo que hace es devolver recursos, desafectar los bienes para que estos sean utilizados como capital de trabajo. Puesto en otras palabras, la DIAN pierde, como todos los demás acreedores, el ejercicio individual de cobro frente a la empresa que ha ingresado al proceso de reorganización, porque estos procesos, todos, absolutamente todos, los iniciados en forma individual, quedan vinculados al proceso concursal. Lo que tiene que ver con los procesos de tipo penal, entonces, ha dicho, y lo que se ha establecido en el decreto, en la ley 1429 del año 2010 es que toda empresa que se ha acogido a un proceso de reorganización empresarial deberá pagar las retenciones obligatorias a más tardar hasta el momento de confirmación de los acuerdos. ¿Qué quiere eso para efectos prácticos decir? Que entonces, si hay un proceso penal en curso y también un proceso de reorganización empresarial, entonces habrá que comunicarle o a la fiscalía o al juez penal, dependiendo del estadio en que se encuentre ese proceso, para que el mismo sea suspendido por virtud del proceso concursal hasta tanto, y en teoría entonces, se presente el acuerdo, se confirme el acuerdo y se hagan esta clase de pagos. Ahora, si el proceso penal no es iniciado por retenciones, sino por IVA,
pues desde luego con mayor razón, los mismos deberían ser suspendidos por virtud de ¿qué? De que las condiciones de pago de esta clase de tributos quedarán sometidas a lo que se establezca dentro de los acuerdos concursales. Perfecto, doctor. Otra pregunta. Ernesto pregunta, doctor Juan Carlos, una empresa ya admitida, pero teniendo en cuenta la flexibilización del nuevo decreto 560, ¿puede aceptar que los acreedores vendan sus acreencias a socios o accionistas con el fin de posteriormente sean capitalizadas? A ver, el decreto 560, con la muy buena pregunta que nos están haciendo acá, consagra figuras como las siguientes. No olvidemos que este decreto tiene un ámbito de aplicación específicamente ya señalado, deudores afectados por las causas que dieron lugar a la declaratoria de emergencia económica. Estos deudores en esas condiciones pueden presentar dentro de sus acuerdos figuras como el descargue de las obligaciones, como la capitalización de las acreencias. ¿Qué quiere eso significar entonces? Que un acreedor en buen uso y en respeto de lo que es la protección empresarial perfectamente puede capitalizar sus acreencias, pasando a convertirse en accionista o socio de esa compañía, para lo cual se le transmitirán lo que corresponde a las cuotas o las acciones. Y también debo aquí resaltarlo, esta no es una figura nueva, esta ya estaba pactada desde nuestra ley 550 de 1999. Ahora, esa situación de la capitalización de la acreencia aplica no solamente, eso sí, para las figuras establecidas en el decreto 560, sino para cualquier acuerdo que esté pendiente de tramitarse en estos momentos bajo el amparo de la ley 1116. ¿Qué nos parece interesante en lo que tiene que ver con el decreto 560? Valga aquí resaltarlo y para eso me valgo de la pregunta que nos hacen. El descargue de las obligaciones le permitiría a una empresa que uso de este mecanismo de negociación de emergencia que la capacidad que tenga de generar unos flujos económicos, es decir, que pueda uno darle un valor al negocio en marcha, que ese puede distar, puede ser diferente al valor de su pasivo, a través del descargue de las obligaciones haya un equilibrio entre lo que realmente vale la empresa y lo que debe, para que a efectos del pago de los acuerdos haya una posibilidad real de que esto se dé. Lo pongo en palabras diferentes. Una empresa, por la capacidad que tiene de producir flujos, vale 10 pesos, pero resulta que su pasivo real son 20. Poderlos pagar no va a ser fácil. Entonces, con el descargue de las obligaciones, lo que se podría, si los acuerdos en las mayorías así lo establecen, es que se perdone la diferencia, 10 pesos. Luego, entonces, el pasivo se ajusta y entonces eso permite que haya acuerdos serios para efectos de pago. Listo, doctor Juan Carlos. Entonces vamos con las últimas dos preguntas antes de darle el uso de la palabra a la Cámara de Comercio de Ibagué. La primera pregunta viene de Hugo y dice, doctor, ¿los títulos judiciales dentro de los procesos ejecutivos también son redireccionados al proceso de reorganización empresarial? Excelente pregunta, y en ese orden de ideas, entonces, eso va de la mano con las medidas cautelares. Hoy hay dos procedimientos al interior de la Superintendencia de Sociedades. Cuando quiera que una empresa admitida a un proceso concursal tiene procesos ejecutivos o de cobro coactivo en su contra, y dentro de ellos hubo retención de dineros que fueron constituidos a través de unos títulos judiciales, entonces, cuando se hace la solicitud para que el juez, por la característica de los procesos que deben incorporarse a los trámites concursales, y entonces procede el levantamiento de las medidas cautelares, entonces se hace la entrega de esos recursos, bien porque con la remisión del proceso ejecutivo de cobro coactivo iban incorporados los títulos, luego entonces si eso fue así y estando ya dentro del trámite concursal, pues sencillamente lo que hace es hacerle entrega, una vez tomó la decisión,
de ordenar el levantamiento de medidas cautelares y entrega de recursos, de hacerlo en forma directa a el empresario. Pero cuando pasa que el proceso es incorporado, pero los títulos se mantienen a órdenes del juzgado, entonces la superintendencia lo que hace es, surtido el procedimiento de rigor, repito, incorporación del proceso ejecutivo y orden de entrega de recursos, entonces lo que hace para ese caso es oficiar al juez o a la DIAN, depende, para que sea directamente esta entidad o ese juzgado el que haga la entrega de los recursos directamente al empresario deudor. Listo, y con la última pregunta dice, doctor, una vez esté admitida la empresa en el proceso de reorganización, si tiene cuotas vencidas del leasing inmobiliario, ¿este está cobijado o puede ser desalojado? También es una interesante pregunta y en ese orden de ideas señalemos los siguientes puntos. Uno de los importantes efectos que produce la apertura concursal es la división de las obligaciones. Las obligaciones nacidas hasta el momento de la presentación y admisión concursal, que necesariamente quedarán sometidas al proceso concursal, y las que corresponden a los gastos de administración, que son aquellas que nacen desde la admisión hacia adelante. Es decir, que si una empresa tiene obligaciones vencidas de leasing y las mismas fueron reportadas hasta el momento de la admisión, pues estas quedarán disciplinadas y quedarán sometidas a lo que se establezca frente a ellas, como frente a las demás acreencias, para pago dentro del acuerdo de insolvencia. Pero, desde la admisión, las obligaciones por concepto de leasing, como todas las demás que se sigan causando, que se empiecen a causar, se atenderán en los términos del artículo 71, es decir, como gastos de administración. No olvidemos que los procesos concursales deben buscar un equilibrio entre el deudor y sus acreedores. Para ese caso, el beneficio para el deudor es que obligaciones nacidas hasta la apertura concursal quedan suspendidas para efectos de pago hasta el acuerdo. Mientras que la ventaja para el acreedor es, y sobre todo aquel que se la juegue con la compañía, que las obligaciones que nacen o comienzan desde la admisión hacia adelante se deben cancelar, se deben pagar de manera oportuna y conforme a la causación respectiva. Nuevamente les agradezco enormemente su disposición, su atención. Quedamos atentos si quieren consultarnos para cualquier otro punto. Nuevamente reiterar mi agradecimiento a la Cámara de Comercio, al doctor Garzón, a mi querido doctor Alirio, mi gran amigo. Un abrazo para todos y nuevamente gracias. Permiso. Doctor Juan Carlos Urazán y Urazán Abogados, muchísimas gracias por su gran exposición. Quedan algunas preguntas, por favor déjenlas en el chat y nosotros les daremos solución en compañía del doctor Urazán. Solamente me resta decirle al doctor Juan Carlos Urazán que muchísimas gracias, que esta es su casa, a los empresarios, a los abogados, a los contadores, a todos los amigos, que por favor hagan uso de su Cámara de Comercio. Ustedes son los dueños de la Cámara de Comercio. Hagan uso del Centro de Conciliación. Tenemos la posibilidad de llevar los procesos de mediación para lograr la reorganización empresarial y con abogados como el doctor Urazán podemos llevar procesos de insolvencia financiera. Entonces hagan uso de nuestros canales, de nuestros medios informáticos y en la Cámara de Comercio, ahora virtual, los estamos esperando. Muchísimas gracias, doctor Urazán. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. Gracias, gracias. Doctor Gilberto, gracias por la invitación. Muy ilustrativo. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Gilberto. Doctor Gracias, Gilberto, doctora Yolanda. Gracias a todos. gracias, muy interesante el conversatorio. Bueno, que tengan un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un buen día para todos. Gracias. Muy amable por la invitación.
Gilberto, muchas gracias. Hombre, muchísimas gracias a ustedes. Excelente Gilberto, gracias. exposición, Gilberto. A ustedes, a ustedes. Aló, Doc. Aló. Muchas gracias por la conferencia, muy buena. Saludes. Para eso estamos, para eso estamos. Muchas gracias, Doc. Buena. Sí, estoy con el banco también. Gracias, doctor Edilberto, por la invitación. ¿Para que me contestaran? Me lo perdí. Gracias, gracias, gracias. Ahora que me Muchas toca hacer, gracias. contratar a uno de esos abogados.